Hola y bienvenidos. Esto es Aprendo Fotografía Podcast. Mi nombre es Javier González y este es el episodio número 3, grabado el 29 de enero de 2017. Comenzamos con el tercer episodio de Aprendo Fotografía. ¿Qué tenemos para hoy? Bien, en la sección principal vamos a hablar de una cámara Canon. Ya pasamos por Nikon en el primer episodio, hablamos de la Sony RX100 en el último episodio, en el segundo, y la verdad no quiero hacer enojar a los canonistas, así que vamos a comentar los puntos más destacados de la cámara Canon que está causando más revuelo en estos momentos. Muchos comentarios acerca de un lanzamiento de Canon en el sector mirrorless, así que vamos a tratar de dar un poco de nuestra impresión sobre este modelo y los pros y los contras, como siempre. Luego vamos a hablar de un problema común que podemos sufrir al momento de hacer fotografías y vamos a tratar de dar algunos consejos para ver cómo podemos evitarlos. Se trata ni más ni menos que de los problemas de enfoque. Vamos a ver cómo podemos hacer para solucionarlos, para que no nos ocurran. Por último, vamos a responder a dos preguntas que nos enviaron nuestros oyentes, Mauro y Emilio. Vamos a ver qué nos preguntaron y si podemos darle respuestas. Pero primero, y antes de pasar al primer tema, no quiero dejar de hacer mención a dos importantes aniversarios que se cumplieron en estos primeros días de enero. Hace pocos días se cumplieron los 30 años de la salida a la luz del sistema EOS de Canon. Sí, el sistema EOS, que es el mismo que hoy en día utiliza Canon en las cámaras reflex de su marca. Este sistema fue presentado por primera vez en enero de 1987. Hoy, en 2017, continúa vigente, y esto es algo muy importante porque habla de la continuidad que podemos tener en una marca, de la continuidad de equipo, del objetivo que uno compra, y 20 o en este caso 30 años después sigue vigente y podemos seguir utilizándolo. Bueno, hagamos un poco de historia. La primera cámara que contó con esta montura, esa cámara presentada en 1987, fue la Canon EOS 650. Esa cámara trajo a la luz este tipo nuevo de montura para la época, y me imagino debió haber sido algo traumático para los que venían utilizando el sistema anterior de montura de Canon, y en este año se cambió. Por suerte duró 30 años y sigue durando. Bueno, ¿qué significa EOS? EOS significa Electro Optical System, pero también es el acrónimo utilizado adrede haciendo alegoría a Eos, y Eos es la diosa griega del amanecer. Así que los muchachos de Canon estuvieron ahí pensando un poco, buscándole un poco la vuelta, y encontraron cómo meter el nombre EOS y hacerle alguna analogía con algo de historia. Bueno, la parte principal de este sistema es la montura, ¿no? La montura
que hoy Canon denomina como montura EF. La característica principal de esta montura es que fue diseñada sin ningún mecanismo móvil, sin ningún mecanismo mecánico entre el objetivo y la cámara. Es todo a través de contactos eléctricos y accionamientos o motores en el objetivo. Esto significa que, la apertura y el enfoque están controlados eléctricamente, lo que implica que todas las lentes del sistema EOS lleven motores de enfoque o también de estabilización. No hay ninguna cámara Canon que tenga motor de enfoque incorporado en el cuerpo. Si ustedes son usuarios de Nikon, quizás conocen que hay cámaras que tienen motor de enfoque y hay cámaras que no tienen motor de enfoque. Digamos, en la gama de Nikon, la línea D3000 y la línea D5000 no tienen motor de enfoque en el cuerpo. Y sí o sí debemos utilizar un objetivo con motor de enfoque. A partir de la gama 7000 para arriba, las cámaras Nikon vienen con motor de enfoque incorporado y nos da la posibilidad de utilizar objetivos sin motor de enfoque. Esto en Canon, en el sistema EOS, no existe. Todas las cámaras, por más simples o más avanzadas que sean, tienen que tener sí o sí el motor de enfoque en el objetivo. Bueno, estábamos hablando de la montura EF. Si sos usuario de Canon, quizás conozcas o veas que tu objetivo tiene otras siglas. Puede tener las siglas EF o las siglas EFS. En 2003, Canon introdujo la montura EFS, que no es ni más ni menos que un derivado, una variación de la montura EF, que fue estrictamente desarrollada para las cámaras digitales, con sistema EOS, pero con sensor APS-C. Justamente, las primeras cámaras Canon digitales fueron con sensor de tamaño completo, con sensor full frame. Recién en 2003, Canon saca sus cámaras digitales con sensores más pequeños, con sensores APS-C, y a raíz de eso tiene que introducir la montura EFS. Acá hay algo que es muy importante. Los usuarios de Canon deberían saberlo siempre y deberían tenerlo en cuenta. ¿Qué es esto? Que es que los objetivos EF se pueden montar en cuerpos EFS, pero los objetivos EFS no se pueden montar en cuerpos EF. Bien, entonces, si ustedes tienen una cámara Canon de formato recortado, de formato APS-C, pueden utilizar un objetivo diseñado para full frame. Pero si tienen una cámara full frame de Canon, no pueden colocarle un objetivo diseñado para cámara APS-C. Esto es importante, y es importante a la hora de comprar equipo. ¿Por qué? Porque si compramos un objetivo y sabemos o pensamos que quizás dentro de un tiempo podemos hacer el salto a full frame, ese objetivo APS-C que compramos en Canon no nos va a servir para una full frame. Bueno, ya acercándonos a tiempos más contemporáneos, Canon presenta una nueva variación de la montura EF que la denomina EFM. Esto fue en 2012. En 2012 presentaron esta montura EFM diseñada especialmente para las cámaras sin espejo, de objetivos intercambiables obviamente, pero sin espejo, con sensores APS-C, como las últimas M3 y M5 de la que vamos a hablar hoy. Objetivos EF y EFS
pueden ser montados en un cuerpo con montura EFM, pero a través de un adaptador adicional que va entre la cámara y el objetivo. Bien, bueno, 30 años no es poca cosa. Espero que Canon mantenga vigente este sistema para que podamos seguir disfrutando de sus ópticas más viejas y de excelente calidad en las nuevas cámaras que están por venir. Así que bien, del otro lado de la vereda, ¿a quién tenemos? Tenemos a Nikon, que no cumple una cifra nada despreciable, cumple 100 años en la industria de la fotografía. De la fotografía y de la óptica, vamos a decir, ¿no? Les voy a contar, yo me acuerdo muy bien el año pasado, cuando leía en algún artículo sobre los 99 años que cumplió Nikon. Y la verdad que me preguntaba qué íbamos a tener para este 100º aniversario. ¿Qué iba a traer Nikon entre manos para festejarlo? Y no sé, alguna edición limitada, algún lanzamiento especial, algún anuncio, quizá, ¿por qué no?, algún lanzamiento en el segmento mirrorless del que viene tan rezagado. Pero bueno, lo festejó con un video y bastante mediocre a mi gusto. ¿Por qué? O sea, enseguida les voy a decir dónde lo pueden ver, pero a mi criterio está más orientado en mostrar una imagen de compañía diversificada, una imagen de una compañía que no tiene todos los huevos en la misma canasta, que apunta a distintas ramas de la industria, más apuntado a mostrar los grandes logros que consiguió en el mundo de la óptica y, por qué no, también de la fotografía. Pero bueno, la verdad que no parece un video apuntado al usuario, al que ama la marca. Bien, está bien, Nikon no es solo fotografía, Nikon también es óptica, es instrumentos de medición, es equipo médico, pero la verdad es que es mundialmente reconocida y valorada por sus equipos fotográficos. Bien, no sé, la verdad que esperaba un video más emotivo, más relacionado con las historias que millones de cámaras Nikon ayudaron a contar, con las sensaciones que transmitieron, y la verdad que de eso nada. En el video no transmite eso, no hace ni mención a la cámara que en su momento le salvó la vida al fotógrafo Donald McCullin. Imagino capaz conocen la historia, si no, bueno, lo pueden buscar, pero Donald McCullin era un fotógrafo que estaba cubriendo la guerra de Vietnam, y bueno, es famoso también porque una bala de AK-47 se incrustó en su Nikon F, y salvándole la vida, si no iba a parar a recibirla él mismo la bala. Hay un montón de historias de cosas que fueron captadas con cámaras Nikon. Yo los invito a que vean también el video conmemorativo que hizo Leica para su 100º aniversario, y es mucho más corto y mucho más orientado a mostrar esa pasión por la fotografía. Bueno, no sé, capaz estoy equivocado. Los invito a que lo vean, el video de Nikon, de sus 100 años, y les dejo el enlace, lo pueden ver en aprendofotografia.com/Nikon 100.
pasamos a la sección principal, donde vamos a hablar hoy de la flamante Canon EOS M5. Los modelos M de Canon no son ni más ni menos que los que conforman la línea sin espejo. Y esta M5 viene a ser la tercera generación de mirrorless de Canon. Sale a la luz un año y medio después de su predecesora, la M3. Y la verdad que la M3 no tuvo una muy buena crítica. Tuvo bastantes críticas de quienes esperaban algo más de la línea sin espejo de Canon. Y bueno, no sé si les interesa algún día, podemos hacer una reseña de la M3. Es una cámara que todavía hoy se vende. Bueno, como les decía, la M3 fue bastante resistida. Hubo bastantes críticas y ahora la M5 viene a ocupar el lugar que muchos solicitaban. Un lugar en el segmento alto de sin espejo, con muy buenas características, pero con un precio también elevado. Si bien la M5 sale ahora al mercado, fue presentada en el último trimestre del 2016. ¿Se acuerdan? En 2016 hubo una presentación fotográfica muy grande, la Fotoquina. Ahí hubieron muchos lanzamientos, o mejor dicho, muchas presentaciones. Se presentó en ese momento y ahora está saliendo al mercado. Y desde que se presentó generó mucha expectativa, porque se mostraba como algo diferente, como algo mucho mejor que la M3. Bueno, ¿cómo podemos definir la M5? Para quienes sean usuarios de Canon, para quienes conozcan sobre las siglas de Canon, podemos resumirlo como que la M5 es una EOS 80D, pero en chiquito, en pequeño y sin espejo. Para quienes no lo sean, entre los que me encuentro, les cuento que la línea EOS que tiene 2 dígitos, como la 80, es una cámara de sensor APS-C, pero de segmento alto. Vendría a ser como lo que en Nikon sería una línea 7000. Como para que vamos a hacer una analogía con quienes utilizan Nikon. O sea, es una APS-C con muchos controles, con muchos botones, con resistencia al polvo y con los botones sellados, con una APS-C de segmento alto. En cuanto al manejo y la ergonomía, hay que destacar que el acabado que tiene la M5 es mucho mejor que las anteriores. Ojo, está bien, el precio también, ¿no? El precio también es mucho más elevado. La M5 tiene 2 diales, una pantalla táctil abatible y un visor electrónico incorporado. El cuerpo es mucho más reducido que el de una 80D, es mucho más chico y bastante más liviano, pesa como 200 gramos menos que una M5, que una 80D. Los controles son sencillos, son cómodos e inclusive permiten acceder a ellos con una sola mano, teniendo la cámara con una sola mano. La cámara es muy pequeña, sobre todo es pequeña en todos los sentidos, pero sobre todo el espesor de la cámara es muy chico. Además, también pueden personalizarse, podemos elegir qué comportamiento tenemos para cada uno de los diales o botones. Es una cámara de segmento alto, APS-C, sin espejo. Habíamos dicho que tiene un visor electrónico, cosa que la M3 no traía. La M3 nos daba la posibilidad de colocarle un visor electrónico adicional, como si fuera un opcional. La M5 lo trae incorporado. Es de muy alta calidad, tiene muy alta resolución. Es un visor OLED, tiene más de 2 millones de píxeles. Esto vendría a ser como tener una pantalla más o menos de una resolución Full HD,
pero enfrente del ojo. La velocidad de refresco no es suficientemente alta. Este quizás es uno de los puntos más flojos de la M5. ¿Qué quiere decir? Esto nos da la sensación de que la cámara es lenta, porque el refresh del visor no es bueno, no es suficientemente rápido. Sumado a esto, el efecto que se produce entre disparo y disparo, donde se oscurece la pantalla, conocido como blackout, eso da la sensación de que la cámara dejó de responder, que la cámara está muerta durante un instante muy cortito de tiempo, pero eso puede hacer que nos perdamos alguna foto. Así que esa es una cosa que quizás Canon podría rever para próximos modelos, mejorar ese aspecto. Acá la calidad del sensor es muy buena. Aunque la respuesta a ISOs elevados no sea la mejor comparada capaz con sus competidores, pero es algo que en estos rangos de cámara Canon suele estar quizás un poquito por debajo. Si comparamos justamente la 80D con una 7200, quizás la calidad de respuesta a ISO de Canon es un poquito inferior a otros modelos de Nikon o de Sony. En cuanto al sensor que estamos diciendo, es un sensor APS-C de 24 megapíxeles, muy buen rango dinámico y muy buena calidad de detalle. Esto habla bien del procesador que tiene por dentro también la M5. ¿Con qué objetivo viene? Bueno, viene con un objetivo de montura EOS M de 15 a 45 milímetros de rango focal y con un rango de apertura de 3,5 a 5,6. Algo interesante es que es posible utilizar cualquier objetivo EF o inclusive EFS utilizando un adaptador que va de EF a EOS M. En algunos kits viene incluidos este adaptador, o sea que hay que prestar atención si en algún momento vamos a comprar esta M5, porque puede ser que vean diferencias de precio, puede ser que vean una que está un poco más barata que otra, pareciera ser la misma, pero bueno, hay kits que vienen con el adaptador EF a EFM. Y si son usuarios de Canon y tienen objetivos EF o FS, está muy bueno tener el adaptador para darle más versatilidad a la nueva M5, ¿no? Esto lo hace Canon, calculo que para capturar mercado de sus usuarios de reflex, quienes, como decía, ya tienen una reflex, pero también un poco puede ser porque la oferta de objetivos EM aún es reducida. Igualmente es algo a pensárselo, ¿no? Porque ya que usan un M5, si le pongo un adaptador y no sé, un 2470 o un 70-200, la verdad que no tiene mucho sentido. Quizá perdemos toda la gracia de tener un equipo compacto y liviano, porque sí, la cámara es muy compacta comparada con una cámara reflex APS-C con espejo, pero cuando le pongo el adaptador y ya casi me estoy acercando, y si después le pongo un objetivo, el peso del objetivo, el volumen que tiene el objetivo, un objetivo EF o un objetivo EFS, quizás hace que lo que gané en tamaño y en el peso del cuerpo casi sea insignificante. Así que, bueno, después vamos a hablar un poco para quién podemos recomendar esta cámara. El talón de Aquiles de cualquier mirrorless es el sistema de enfoque, por lo menos siempre lo fue.
Y justamente acá está el punto más fuerte de la M5. Canon puso el sistema híbrido que ellos llaman Dual Pixel. Hasta ahora ellos solo lo disponían en algunas reflex y fue adoptado en esta vez por la mirrorless M5. Y lo bien que hicieron, porque ya que no solo es rápido y preciso, pero también es bastante silencioso, funciona no solo con objetivos nativos EFM, sino también con objetivos de las otras líneas, de las líneas de reflex, con el adaptador. Con el adaptador anda el sistema de enfoque tan bien como con los objetivos nativos. Para enfocar podemos hacerlo como siempre con los comandos, digamos, tradicionales, o también podemos hacerlo con la pantalla táctil. Es algo que no me acostumbro, ¿no? Pero es algo que los usuarios que aterrizan aquí por primera vez en este tipo de fotografía, capaz alguien que viene de una compacta o inclusive que nunca usó una cámara, digamos, más seria, seguramente es algo que este tipo de usuarios van a encontrar muy amigable y muy interesante, ¿no? Es una forma fácil, quizás no muy precisa, pero sí fácil de enfocar y de seleccionar el punto de enfoque. Bueno, yo la veo como una excelente opción para quienes quieren hacer fotografía urbana, fotografía de calle, o para quienes viajan, quienes quieren viajar livianos, o tener siempre a la mano una cámara, pero una cámara que responda, una cámara con excelente calidad y versátil, ¿no? Y escalable. Bueno, para estas personas la M5 es una excelente opción. Aún más, quizás si la acompañamos de algún objetivo fijo, algún objetivo liviano y luminoso, que también vayan de la mano con este tamaño reducido y con esta excelente calidad que provee esta mirrorless. Bueno, estábamos hablando del enfoque, ¿no? El seguimiento que tiene de enfoque es muy bueno, pero el refresco, como decíamos antes, el refresco del visor óptico, del visor electrónico, y la reacción del disparador quizás no es del todo adecuada para cualquier tipo de disciplina. Como decíamos, para fotografía de calle, para fotografía así, digamos, casual, es perfecta. Pero hay otros tipos de disciplina, como deporte, fotografía de acción, que no es lo mejor. Por más que la ráfaga tenga una muy buena ráfaga, tiene 7 disparos por segundo, es un buen número, pero la sensación que da al disparar ese blackout quizás no es lo mejor. El buffer que tiene nos permite solo 2 segundos de ráfaga. Quiere decir que solo vamos a poder hacer 14 fotos en el buffer y después se detiene, ¿no? Se llena el buffer. En cuanto a la grabación de video, lamentablemente no ofrece 4K, sino que Full HD a 60 cuadros por segundo. Tiene un excelente estabilizador de 5 ejes que utiliza solo para el modo video. El estabilizador no se activa cuando hacemos fotografías. Creo que el aspecto de video es uno de los puntos también que Canon debería rever en esta línea alta de mirrorless, ¿no? Hay algunas cosas que podrían mejorarse. Entre otras, la autonomía. La autonomía de 300 disparos, la verdad que no es mucho y casi nos obliga a tener con nosotros una segunda batería si pensamos darle un uso medianamente intenso. Bueno, ¿qué más? Sí, casi me olvido
el tema de la conectividad. Esta M5 tiene conectividad Bluetooth, Wi-Fi y NFC, lo que nos permite una variedad de conexiones con distintos sistemas, y quienes valoren esto para pasar así al vuelo las fotos directamente al teléfono es una cosa a destacar, es interesante. Bien, vamos a lo doloroso, el precio. En Amazon podemos encontrar el kit que viene, en el que se incluye el cuerpo, el adaptador que mencionamos, el adaptador EF a FM, y el objetivo 15-45 por un poco menos de 1.200 euros. Casi lo mismo que cuesta hoy una 80D con el 1855. Así que la decisión evidentemente no va a pasar por el precio. No tenemos que ver cámaras así mirrorless o cámaras compactas de altas prestaciones. Esta es una cámara con todas las letras que casi podemos decir que no tiene nada que envidiarle a una reflex APS-C avanzada. Así que el precio es el mismo que una reflex APS-C avanzada. La decisión pasa por otro lado. La decisión pasa por si queremos este tamaño reducido, este peso reducido, si estamos dispuestos a sacrificar quizás la respuesta en velocidad de disparo o en esa sensación, ese refresh que vamos a perder un poco en el visor. Y nada más. Pasa por ahí, pasa por estas ventajas y estas desventajas. Así que bueno, quienes quieran desarrollar fotografía callejera, fotografía de paisaje, o la busquen para viajar y busquen comodidad, o quienes ya sean usuarios de Canon y quieran un segundo espejo para aprovechar la compatibilidad total con los objetivos que ya tienen, con sus objetivos EF, me parece que es una excelente opción. Los invito a que le echen un ojo a la Canon EOS M5, que es la nueva apuesta del mundo sin espejo de esta marca. Bueno, pasamos a la sección de consejos y tips. En este caso vamos a hablar de cómo solucionar o cómo evitar algunos problemas que nos pueden llegar a causar dificultades a la hora de enfocar. El tema del enfoque es crítico porque es una de las cosas que después no podemos solucionar en el postprocesado. Entonces es indispensable hacer un enfoque correcto desde el primer momento y después no tener que lamentarnos. Vamos a nombrar algunas cosas que pueden pasarnos o que pueden llevar a que el enfoque nos quede mal. Y la primera es la calibración del objetivo. A veces nos ocurre que nuestro objetivo, en vez de enfocar en la zona donde nosotros queremos, lo hace siempre o por delante o siempre por detrás de esta zona. Cuando nos pasa esto, quizás es difícil identificarlo, pero dedicándole tiempo podemos llegar a identificar este tipo de problema. Cuando nos pasa esto, lo que hay que hacer es calibrar el sistema de enfoque del objetivo. No es tan difícil, no hay que alarmarse, parece quizás difícil, pero bueno, no lo es. Y algunas cámaras vienen con un proceso incorporado para recalibrar el objetivo cada vez que lo colocamos. Otras cámaras nos lo permiten hacer en forma manual, con una función que se llama ajuste fino de autofoco o microajuste de autofoco.
¿En qué consiste? Básicamente en eso, en hacer una foto y hacer que la cámara enfoque de forma automática y luego, con unos selectores manuales, podemos hacer que ese enfoque vaya para adelante o para atrás. Y con eso grabamos esta nueva configuración de autofoco para esta combinación de objetivo-cámara. Cada vez que pongamos este objetivo montado en nuestra cámara, lo va a identificar y va a aplicar esta corrección automáticamente. Otro problema común es la suciedad en los sensores del autofoco. Cuando hablamos de sensores, generalmente nos referimos al sensor principal, el que se encuentra detrás del espejo. Pero bueno, hay otro conjunto de sensores que están localizados en las reflex, en la base de la cámara. Estos sensores son los que se encargan de detectar las zonas de enfoque. Cuando hay suciedad en esta zona, puede llegar a perjudicar la habilidad de la cámara para lograr un enfoque preciso. Este problema es mucho más frecuente cuando se realizan fotografías en condiciones de poca luz o con contraste bajo. Para limpiar el sensor, simplemente con la perita de aire, con esa perita de goma para soplar aire, y con cuidado lo podemos hacer para remover el polvillo que pudiera haber en esa zona, y con esto debería bastar. Otro problema, y quizá el más común, es el haber seleccionado un modo de autofoco equivocado para la situación que queremos fotografiar. Esta es la más común de las razones por las que las fotos nos salen desenfocadas, y es la que primero le tenemos que prestar atención. Por ejemplo, si estás fotografiando alguna condición en movimiento, como pueden ser aves en vuelo, y obtenés las imágenes desenfocadas, lo primero que tenés que mirar es qué modo de autofoco tenés seleccionado. Si el modo de autofoco no es AFC o AI Servo, AFC es como lo denominan las Nikon o las Sony, AI Servo es la denominación de Canon. Si no tenés AI Servo o AFC, estás en problemas, tenés que cambiarlo. Del mismo modo, si el área de enfoque no está seteada correctamente, los resultados no van a ser buenos. Entonces, primero que nada, configurar AFC o AI Servo para sujetos en movimiento, y el área de donde la cámara va a prestar atención para guardar la zona de enfoque tiene que ser la adecuada por donde se esté moviendo nuestro sujeto. Otra causal de problemas de enfoque es lo que yo le denomino la alteración por el calor. Si estamos en un día soleado, en un día muy caluroso, podemos estar frente a un caso de refracción de la luz justamente por el calor del aire. Cuando el aire se calienta, sube, y al mezclarse con el aire frío de arriba, esto crea una diferencia de densidades. Y esto provoca, lo vemos quizás cuando vamos manejando por la ruta y vemos que el asfalto está muy caliente y vemos como que el aire aparece como si se moviera. Bueno, esto es justamente la diferencia de densidades. Y esto provoca que el sistema de autofoco de la cámara se torne errático. ¿Cuándo nos afecta esto? Bueno, como dijimos, los días de calor, pero por sobre todas las cosas nos afecta cuando usamos teleobjetivos. Cuando usamos teleobjetivos esto es más evidente que cuando usamos objetivos angulares. Realmente es difícil encontrar una solución a este problema, salvo buscar un terreno menos caliente, una superficie menos caliente entre nosotros y el sujeto. Realmente muy complicado. Otro aspecto a tener en cuenta es la limpieza de los contactos del objetivo. Si el contacto entre el objetivo y la cámara se encuentra sucio,
la información que va a viajar de uno a otro va a hacer que el sistema de enfoque se vea afectado. Simple, sacar la suciedad con mucho cuidado, evitar el uso de líquidos, tanto en la cámara como en el objetivo, y con un trapito ir limpiando los contactos en el objetivo y los contactos en la cámara. Otra cosa que nos puede causar problemas es el uso de puntos de enfoque con baja precisión. Si bien las cámaras cada vez tienen más puntos de enfoque, tenemos que saber que no todos ellos son iguales ni tienen la misma precisión. El punto central de autofoco siempre es el que tiene la mayor precisión para realizar el enfoque del sujeto que nosotros queremos fotografiar. Siempre el central es preferible a los periféricos. No solo porque tiene una mejor performance, sino porque los objetivos en el centro son mucho más nítidos y gozan de mayor contraste que en los bordes. Así que esto va a facilitar que la cámara pueda enfocar con más precisión. Por último, mencionar que hay que saber distinguir entre problemas de enfoque y problemas de otro tipo que nos puedan hacer, llegar a tener fotos menos nítidas. No todo es suciedad, no todo es malas configuraciones, no todo es calibración. Tenemos que tener una buena técnica de enfoque. Y hay que tener en cuenta que cosas tan simples como una velocidad más lenta de la necesaria o un seguimiento del sujeto de forma imprecisa, inclusive la falta de un trípode o hasta la respiración inadecuada mientras disparamos, pueden hacer que llevarnos a que las fotos nos queden con trepidación, nos queden movidas, y a veces esto es confundido con un problema de enfoque. Hay que, primero que nada, saber si lo que tenemos es un problema de enfoque o un problema de movimiento de otro tipo. Bueno, llegó el momento de las preguntas de los oyentes. Vamos a pasar a la primera. Nos escribe Mauro de Buenos Aires, nos felicita por el podcast, aunque la verdad les tengo que ser sincero. Mauro es un amigo de toda la vida y no sé qué tan objetivo será en sus elogios. Pero bueno, me dice que le gustaría un episodio dedicado a la fotografía de producto y me pregunta si es posible hacer esta disciplina con cámaras bridge. Bueno, Mauro, te tomo el pedido y me lo anoto para dedicarle un episodio completo a la fotografía de producto, que entre paréntesis es una de las que más me gusta realizar. Pero de momento te cuento que en la fotografía de producto quizás las características técnicas y funcionalidades que puede ofrecer una cámara reflex por sobre una bridge no son tantas y quizás no son tan de peso. En este tipo de fotografía te diría que gran parte del éxito pasa por la iluminación. Es una disciplina donde todo debe estar muy cuidado, donde la composición es crucial para destacar solo lo que queremos mostrar y donde la iluminación también es crítica. A ver, siempre la iluminación y la composición son muy importantes, pero en otras disciplinas, a esto me refiero, en otras disciplinas, aspectos como la velocidad de enfoque, la luminosidad del objetivo, una buena respuesta a ISOs elevados, entre otros muchos otros aspectos, ¿no? Pero estos principalmente, en otras disciplinas estos aspectos son cruciales y hacen la diferencia que puede llegar a entregar una cámara. Hablamos de reflex, pero en realidad hablamos de una cámara de sensor grande con objetivos intercambiables. Bien, pero bueno, digamos reflex. Eso hace la diferencia de que una reflex sea mucho más recomendable en otras disciplinas. En la disciplina de fotografía de producto, esto quizás pasa a un segundo plano. Y si uno quiere empezar
hacer este tipo de fotografías o quiere hacer algunas fotos para algún emprendimiento personal, lo puede hacer sin problema, con una bridge, sin mayores limitaciones. Lo que sí, y esto es muy importante, que esa bridge que elijamos debería tener una forma de controlar, o al menos de disparar, un flash externo. Como dijimos, la iluminación es crítica y debemos poder controlarla nosotros. Entonces, cuando uno hace este tipo de fotografías, la iluminación sí o sí tiene que pasar por nuestras manos. La mayoría de las veces una iluminación natural puede funcionar siempre y cuando tengamos la posibilidad de tener una iluminación natural como nosotros la queremos. Muchas veces no es posible esto por el lugar donde hacemos las fotos o bueno, lo que fuera, y caemos en el uso de luz adicional, de luz externa. Entonces, si vamos a hacerlo con luz externa, sí o sí necesitamos poder controlarlas, estas luces, o al menos poder dispararlas cuando uno quiere, y para esto necesitamos que nuestra cámara, por más que sea bridge, tenga esta posibilidad. Ya vamos a hacer algún episodio dedicado exclusivamente a hablar de consejos y técnicas usadas para esta disciplina. Pero bueno, creo que con esto te respondo, aunque sea de forma parcial, la pregunta, y te invito a esperar el episodio de fotografía de producto. La segunda pregunta es de Emilio. Emilio en Twitter es @emidesy y nos consulta si el método de la hiperfocal se puede usar también en video para grabar todo enfocado. La respuesta es que sí se puede. Pero vamos a tener en cuenta un par de cosas. A ver, cuando nosotros hacemos fotos o grabamos video, estamos utilizando la misma cámara, ¿no? Hablamos de hacer video con DSLR. Entonces estamos utilizando la misma cámara, el mismo objetivo, el mismo sensor. Y estas son las cosas que definen de alguna forma esta distancia hiperfocal que podemos calcular. No sé qué método usás vos, Emilio, para calcular la distancia hiperfocal. Calculo que probablemente lo más práctico, lo más cómodo que usamos todos es alguna aplicación. Pero si buscas cuál es la forma de calcularlo de forma manual, de forma, digamos, como se hacía antes, vas a encontrar que la fórmula para el cálculo de la hiperfocal es muy sencilla. La fórmula para calcular la distancia hiperfocal es la distancia focal del objetivo al cuadrado dividido la apertura por el diámetro del círculo de confusión. Bueno, esto parece un lío, ¿no? Algo incomprendible, pero acá podemos ver que hay 3 parámetros nada más. La distancia focal, la apertura del diafragma y el diámetro del círculo de confusión. Ahora les explico qué es el círculo de confusión, pero no es nada loco, por más que tenga un nombre raro. Estos parámetros son los mismos para fotografía que para video. No hay una diferencia, no hay algo que lo cambie. ¿Cuál es lo que hay que tener en cuenta? La distancia focal, vos la vas a elegir. Bien, vos la vas a elegir y con esa vas a grabar tu video. La apertura, también de alguna forma, la vas a elegir. Depende el modo de exposición de video que utilices, pero digamos que vas a trabajar a apertura constante para una escena donde la intensidad de luz no es variable. Así que hasta ahí tampoco tenés problema. El tema del diámetro del círculo de confusión. El círculo de confusión
es una constante. Es una constante que se define para cada formato de sensor, para cada tamaño de sensor. De ahí que en las aplicaciones donde usamos esas calculadoras rápidas, nos pregunta qué cámara es, qué cámara tenemos. No nos pregunta la cámara por nada en especial, nos pregunta la cámara porque sabe que la cámara modelo tal tiene un sensor de tal tamaño. Nada más que eso. Es una forma rápida y amigable de decirle cuál es el tamaño del sensor, cuál es el tamaño del sensor de la cámara. Así que, bueno, ¿cuál es lo que hay que tener en cuenta en estos casos? Lo único que tenés que saber o que tenés que tener en cuenta es si tu cámara, cuando está grabando video, graba utilizando todo el sensor. La mayoría de las cámaras lo hacen, pero hay cámaras que en algunos modos de video efectúan un recorte adicional. ¿Por qué? Porque tenemos una cámara que tiene quizás un sensor de 24 megapíxeles que tiene 6000 por 4000, y eso, si por ejemplo estoy grabando video en Full HD, me sobra por todos lados. ¿Se entiende? Entonces, hay cámaras que quizás para tener una mayor tasa de refresco, para grabar en vez de 50 cuadros por segundo, para grabar en 100 cuadros por segundo o más, lo que hacen es usar la parte central del sensor. Entonces, ahí vos lo que tendrías que saber es qué tamaño tiene esa parte central del sensor. No sé si fui del todo claro. Después de última me escribís un mail y te lo explico mejor. Pero es así. La mayoría de las cámaras utilizan todo el sensor. Si utilizan todo el sensor, lo mismo, la misma fórmula o el mismo método que utilizás para sacar fotos enfocadas, podés hacerlo para sacar video enfocado. Yo no sé si les interesa el tema video. Yo no soy experto en video, pero algunos tips, algunos consejos les puedo dar. Si les interesa algo de que hablemos en algún momento algo de cómo hacer video con DSLR, me avisan y preparamos algo. Bueno, hasta acá llegamos con el tercer episodio de Aprendo Fotografía. Los invito a visitar la web aprendofotografia.com, donde seguro encontrarán varios artículos y tips que pueden interesarles. Si querés ver tus fotos en nuestra web y sos usuario de Instagram, podés hacerlo. Simplemente poner el hashtag aprendofotografía y tus fotos aparecerán automáticamente en nuestra web. Si querés comunicarte conmigo, la forma más fácil de hacerlo es por Twitter. Mi usuario de Twitter es @JavierGZLEZ. Y si no, al Twitter de Aprendo Fotografía, que es @AprendoFoto. Si preferís comunicarte por mail, podés también hacerlo a javier@aprendofotografia.com. Los invito a dejarme sus comentarios, críticas y consultas, a las cuales espero poder darle respuesta en los próximos episodios. Mi nombre es Javier González y los espero en el próximo episodio de Aprendo Fotografía Podcast.